Bueno, yo también quiero agradecer y bendecir a nuestros hermanos de la misión de Iglesia Santidad Jehová por el éxito de este tiempo sirviendo en la obra del Señor, a la comunidad con el Evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga a los pastores que están al frente, los líderes y toda la congregación. Quiero decirles que la palabra dice que el trabajo en el Señor no es en vano, que Dios tiene grandes recompensas. Si a Cristo el Señor le sirves, de Él vas a recibir la recompensa de la herencia. Cristo viene con las manos llenas de bendiciones. Él dice, aquí vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según lo que has hecho. Dios viene a bendecir a su pueblo. Demos gracias a Dios. Vamos a estar de pie. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tu palabra va a correr y tu nombre se va a glorificar. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, tomen asiento, mi hermano. Yo voy a hablarles de un Cristo de poder. ¿Cuántos tienen un Cristo de poder? ¿Cuántos tienen un Cristo de poder? A ver. Dice la Escritura en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Se cumplió la gran profecía de la venida de Cristo y la palabra nos enseña que fue enviado por el Padre. Dios amó tanto a esta humanidad que se desprende de lo que más amaba, el unigénito Hijo. Dice la palabra que Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tenga presente lo que hizo Dios a favor de la humanidad. Entregó a su Hijo unigénito por todos nosotros. Esto habla del inmenso amor de Dios para con la humanidad. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo vino a cumplir su misión de redención en esta humanidad, en este mundo. Por eso, enviado por el Padre, sin ser escatimado, fue entregado a favor nuestro. Vino a ofrendar su vida y a derramar su sangre, y de esta forma abrir un camino de salvación para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero decirte que estamos hablando de un Cristo de poder. Dice la palabra de Dios que Jesús tiene poder. El que fue enviado del cielo está encima de todos y está sobre todo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a cumplir la gran misión de redención. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatar al hombre caído en su pecado y en sus vicios. Y vino a dejarnos libre de toda obra de opresión en su vida. Por eso te hablamos de un Cristo de poder. Cristo vino con esa visión. Dice la Escritura que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Jesús, estamos viendo el poder de Jesús. Jesús tiene dominio sobre la naturaleza, sobre el mar y la gravedad. Su poder es ilimitado y está aquí para mostrarlo y para manifestarlo conforme a tu fe. La palabra de Dios dice así, que Jesús se subió con sus discípulos en una barca para que vayan delante hacia la otra ribera, entre tanto que Él se despedía de la multitud. Este caso que nos presenta la palabra es que, por supuesto, había personas que no entendían la misión de Cristo, para qué vino, cuál fue su función, y no entendían que Cristo vino con fin de salvar y de rescatar. Pero cuando Cristo empezó a hacer milagros, había personas que no entendían, pensaban aprovecharse de la situación. Como comieron panes y peces y todo se les facilitó, pensaron que si lo hacían rey a la fuerza, alcanzarían algún beneficio de Él. Pero Jesús evita esta situación, ya que dice la palabra que hace que sus discípulos suban a la barca y vayan hacia la otra ribera, entre tanto que Él despedía de la multitud. Bueno, evitó todo esto, despide a la multitud, dice la palabra, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte.
subió al monte, a la parte alta, a orar aparte, y dice que ahí se pasó orando, pasó la noche orando, estaba allí solo. Mi amigo y hermano que me escuchas, Cristo el Señor, siendo nuestro Salvador, oraba mucho para fortalecerse mientras vivía en este cuerpo, en esta carne. Se pasó y se amaneció orando, buscando fortaleza para enfrentar los momentos malos que tenía que vivir. Y por eso dice la palabra que Jesús se pasó la noche orando, y cuando llegó la noche le cogió allí solo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. La barca en la cual Cristo les dijo que se adelanten hacia la otra ribera, se encontraba en medio del mar. Pero en medio del mar había el peligro. El mar estaba totalmente turbulento, vientos y olas contrarias contra la barca. El mar hacía peligrar la embarcación. Mi amigo que me escuchas, la vida del ser humano se parece a una barca en el mar. Hay muchos peligros que afrontar. Hay dificultades de la vida que enfrentar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el Señor estaba enfrentando el peligro en el mar. La barca estaba en medio del mar, azotada por olas y vientos contrarios. Pero el Señor estaba pendiente de la situación. Quiere decirte, aunque la vida del ser humano se encuentre en la más noche oscura y en más grande peligro, hay un Cristo que tiene poder, que sí te quiere ayudar y lo puede hacer si tú se lo permites, si le das la oportunidad. Él puede llegar a tu vida y hacer los cambios que tú necesitas. De pronto tú dirás, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Aquí no te hablamos de una religión, no te hablamos de ninguna secta, te hablamos de una persona. Su nombre es Jesús. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino predicando el evangelio del reino y dijo: arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Dijo: creed al evangelio. Eso es lo que predicamos, el evangelio que trajo Cristo a la tierra, y el evangelio lo trajo del cielo. El evangelio viene de Dios y lo trajo Cristo a esta tierra. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Esas buenas nuevas vinieron del cielo a esta tierra, las trajo Cristo. Caminando sobre las aguas, dominando la naturaleza y la gravedad, no se hundía. Y estaba caminando. Digo, Cristo podía coger otro camino, pero Cristo cogió el camino más corto. Fue hacia los discípulos caminando sobre el mar para darles el encuentro. Y esto fue sorprendente para los discípulos al ver a Cristo en medio de la oscuridad a las 3 de la mañana, en la noche más oscura. Vieron la persona o la silueta de una persona caminar en el mar. Y ellos se asustaron, no sabían qué era lo que estaba pasando o qué era lo que estaban viendo, pero era Cristo a su nombre. Cristo caminando sobre las aguas, Cristo en pos de ellos a buscarlos y auxiliarlos en medio del peligro. Cristo ahí pendiente de ellos, fue en busca de ellos para ayudarlos y sacarlos del peligro en que estaban. Mi hermano, mi amigo, Cristo te puede sacar de cualquier situación. Te encuentras en un problema en la cual tú dices: de aquí yo no salgo, nadie me saca, no sé para dónde coger, no sé para dónde ir. Cristo está pendiente para ayudarte, a su nombre. Cristo está pendiente para sacarte adelante, para que puedas vencer lo que tú no puedes, porque Él sí puede y Él te puede ayudar. ¿Cuántos alaban a Dios? Él sí te puede ayudar. Él sí puede hacer la obra en tu vida. Él quiere hacerla. Hay personas que no saben de lo que se pierden, y hay personas, como no conocen a Cristo, piensan que es una religión más. No saben que esto no es una religión más. Es la persona enviada del cielo, el Hijo de Dios, quien te viene a visitar y a salvar. Cuando Cristo vino a la tierra, vino con una misión grande. ¿Cuál fue? Buscar y salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo al mundo, para buscar al hombre perdido. No vino por los buenos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, sino por los enfermos. ¿Vino por quién? Por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Por el hombre caído, perdido, por el hombre que está enredado en su pecado. Puede darle la gloria a Dios. Gracias, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios?
¿Cuántos alaban a Dios? Dele la gloria a Dios. El Señor en el mar, caminando sobre las aguas, dominando la naturaleza, no se hundía. El poder de Dios manifestado para que ellos sepan que Cristo tenían a su nombre. Nosotros sabemos que Cristo tenemos, ¿verdad? Un Cristo que tiene poder. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino predicando el evangelio del reino, sanando a los enfermos, demostrando su poder sobre la necesidad del ser humano a su nombre, sobre la necesidad del hombre. Vino con esa misión de traer sanidad, de aliviar al hombre en su carga, en su dolor, de liberarlo de la enfermedad. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El Cristo que predicamos tiene poder para sanar. El Cristo que predicamos tiene poder sobre toda situación. La palabra lo declara. Él tiene poder sobrenatural sobre cualquier circunstancia. Y aquí lo demuestra en un momento más difícil, caminando sobre las aguas, dominando la naturaleza y la fuerza de gravedad encima de las aguas. Caminaba el maestro, iba a buscar a sus discípulos. Bueno, era lógico de entender que sus discípulos se vieron asustados, ver un personaje a las 3 de la mañana en medio de la oscuridad que aparece caminando. No sabían qué era lo que estaba pasando. Algunos asustados pensaban que veían hasta fantasmas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Hay personas que todavía, bueno, tienen esas creencias, ¿no? Creen en fantasmas. Y eso no es fantasma, es otra cosa maligna. Algún día que vengan a Cristo van a entender de qué se trata aquello. Ellos todavía no conocían tan bien a Cristo, por eso pensaban que lo que veían de pronto era algún fantasma. Era de pensarlo, ¿quién va a caminar encima de las aguas? ¿Quién va a aparecerse a esta hora en medio de esta situación? Pero era Cristo que los iba a buscar para auxiliarlos, para ayudarlos, para darles la mano y demostrarles que Él estaba ahí con ellos. Dice la palabra que Jesús se acerca y viendo a los discípulos que estaban asustados y turbados y gritaban con voces de miedo, pero Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, a su nombre. Ten ánimo, no tengas miedo, soy yo que estoy con ustedes, a su nombre. Así te dice el Señor cuando sientes miedo, cuando estás espantado y asustado, turbado, no sabes qué hacer. El Señor dice: ten ánimo, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? No te turbe tu corazón, cree en Dios, solamente que Él hará a su nombre. El Señor se manifestó, ellos vieron a Cristo, Jesús se da a conocer y mire lo que acontece. Cuando Cristo le dice: no temáis, yo soy. Mire, entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, ¿quién era Pedro? Un apóstol, uno de los 12. Cuando escuchó que era Cristo, distinguió la voz de su maestro y dijo: Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el maestro se lo permite. Ven, se bajó de la barca, pisó el agua y no se hundió. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tú le crees a Dios, puedes ver y hacer lo sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios? Si tú le crees a Dios, podrán acontecer cosas fuera de lo natural, como el caso de Pedro. Eso fue algo fuera de lo natural. Bajó de la barca, pisó el agua, caminó sobre las aguas y caminó como Cristo. Cristo se glorificó y le mostró su poder, le enseñó a caminar sobre lo que es sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Si tú crees en ese Cristo que hizo lo sobrenatural, te va a enseñar a caminar también sobre esa situación, sobre lo que es sobrenatural. Te va a manifestar el poder, porque se lo manifestó a Pedro. Pedro le creyó y Pedro se movió en fe, bajó a las aguas y caminó en las aguas. ¿Cuántos alaban a Dios? Nunca hagas nada que Dios no te diga. Si Dios no te dice, no hagas nada. Si realmente Dios te confirma y te habla, puedes hacerlo con la dirección de Dios. En este caso, Pedro lo que hizo fue porque Cristo se lo permitió. Y Cristo dio la orden para que eso ocurra. Porque si Cristo no ordenaba, se ahogaba. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Si el Señor lo permite, muchas cosas pueden suceder y muchas cosas se pueden hacer.
Y la palabra nos enseña que el Señor le dijo a Pedro que venga. Cuando Pedro distingue la voz del Señor, le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, a su nombre. Lo que Cristo te dice, haz. Si no te ha dicho nada, no hagas nada, a su nombre. A su nombre. No, nunca hagas por imitar. Haz lo que realmente Dios te dice a ti, hazlo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y en este caso, Pedro cae, pone sus pies sobre las aguas y comienza a caminar como Cristo. Bueno, fue el único hombre en la Biblia que demuestra que hizo algo fuera de lo natural. Hizo una cosa fuera de lo natural, algo sobrenatural, dominando la naturaleza y a la vez dominando la gravedad, porque no se hundía y caminaba bien como caminó Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, del Cristo que te hablamos, o amigo del Cristo que te hablamos, un Cristo de poder, un Cristo que es igual hasta ahora, no ha cambiado. La Biblia lo dice con claridad, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, sigue operando a su nombre, sigue obrando. Solo dependerá de nosotros si le creemos. La palabra dice que si tú crees en Cristo, si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. Para ver a Dios obrar, tiene que ser a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de esta forma Pedro vio la gloria de Dios. Dice que descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y a dar voces y a decir, Señor, sálvame. Bueno, el problema aquí está de que mientras él miraba a Cristo, todo le iba bien. Mientras él se dejaba guiar de Cristo, todo le iba bien. En el momento que cambió de dirección o de objetivo, el problema se le hizo grave, porque comenzó a hundirse a su nombre. Y eso pasa en la vida de cualquier ser humano, sobre todo los creyentes, cuando quitan la mirada de Cristo y se ponen a mirar lo que les rodea y no se fijan bien en el Señor, comienzan a hundirse espiritualmente. ¿Cuántos alaban a Dios? Comienzan a decaer, comienzan a fijarse en otros objetivos y comienzan a enfriarse y a decaer y ya no quieren seguir a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Mire a Cristo y no despeje su mirada de Él. La Biblia dice que hay que poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. De Él no quite la mirada. Manténgase fija la mirada en Él, como dice la palabra, como mirando al invisible. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Mi hermano, el fuerte viento le hizo tener miedo a Pedro, y como cambió de objetivo, dejó de mirar a Cristo, se comenzó a hundir. Y cuando estaba hundiéndose, comenzó a gritar y a dar voces de miedo y a decir, sálvame, Señor, que perezco, a su nombre. A su nombre. Y el Señor extendió la mano y la agarró de los pelos. Venga acá. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El que se está ahogando hay que cogerlo ¿de dónde? De los pelos. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, de los pelos por desviar la mirada. De los pelos porque cambió de objetivo, ¿no? De los pelos porque se debilitó en la fe y porque se dejó llevar de la situación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que se deja llevar de la situación, del ambiente, de lo que pasa y se debilitan y desaparecen de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted déjese guiar de Cristo, mire a Cristo, no quite la mirada de Él, sea fiel, sea leal y camine con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor auxilió a Pedro, lo agarró y lo levantó de las aguas, se puso de pie y el Señor le pegó una reprimenda. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo iba bien, todo dependía de él, pero quitó la mirada del maestro y ahí fue el problema, se empezó a hundir. ¿Cuántos alaban a Dios? No dude de las promesas del Señor.
No dude de la palabra de Dios. No dude de lo que Dios hace. Créale a Dios. Manténgase fiel en la palabra. Manténgase fiel en las promesas. No se deje turbar. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Ella permanece para siempre. Su palabra lo dice, que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Se mantiene igual a su nombre. Esa palabra no será removida jamás. Hay que creer y mantenerse en ella, porque esa es la que nos sostiene. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Esa es la palabra que nos sostiene. Esa es la palabra de verdad, la palabra viva, que tiene poder para darnos vida. Alabe al Señor. ¿Puede darle la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios. Mi hermano, el Señor extendió la mano, lo agarró y lo levantó y le pegó una reprimenda. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nos reprende por la falta de fe, a su nombre. A la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado, desagrada a Dios. Y es la fe la que le agrada a Dios, a su nombre. Y la Biblia dice: conforme a tu fe se hará, a su nombre. Debemos de creerle a Dios, creer a la palabra, confiar en las promesas, que Dios no te va a fallar. Dice la Biblia que ninguno de los que confían en Él serán confundidos ni avergonzados, a su nombre. Él no te va a dejar en vergüenza, Él no te va a avergonzar, Él te va a respaldar. Si le pones confianza a la palabra y le crees a Dios, solo lo que vas a ver es su gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor extiende la mano y lo subió a Pedro a la barca. ¿Sabe, mi hermano? Los que estaban en la barca les entró un temor. Y lo lindo de la palabra dice que se arrodillaron y le adoraron a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo merece toda adoración, toda exaltación. Él merece toda la gloria. ¿Puede darle la gloria a Cristo? Désela, porque de Él es y para Él es toda la gloria. Los hombres que estaban en la barca se espantaron de ver tanto poder y tanta gloria que desplegaba el Maestro, porque vieron algo fuera de lo natural, que ningún profeta pudo haber hecho eso. Y se espantaron. ¿Quién es este que al mar le obedece y al viento lo calla y reprende todo y todo lo pone bajo control? Y estaban espantados de lo que estaban viendo, que el Señor detuvo el viento, el mar y las olas, y todo quedó en bonanza. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el Señor subió a la barca junto con Pedro, y los que estaban en la barca vieron todo esto, y dice que y le adoraron y comenzaron a decir estas palabras: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Puede darle la gloria a Dios. Ese es el Cristo del poder que te hablamos, el Cristo que es poderoso y suficiente, el Cristo que no ha cambiado. Dele la gloria a Dios. Quiero que se pongan de pie un minuto, por favor. Póngase de pie un minuto. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Oh, Dios bendiga a los pastores y las iglesias que respaldan este evento. Bendición a cada uno de los ministros del Señor. Póngase de pie. Quiero hacer una oración general. Ahí donde está usted sentado, ahí. Yo quiero solamente ver manos levantadas de aquellos que de pronto no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Primero, los que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero orar por ustedes. Quiero orar. Cristo tiene poder para ayudarle a usted, para enseñarle que usted es una bendición en las manos de Dios. Cristo es suficiente y poderoso. Él está aquí para mostrar su poder conforme a tu fe. Algún amigo que levante la mano, algún hermano apartado que levante la mano para orar ahí donde está. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Denle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él
la gloria. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Queda la palabra y el nombre del Señor es glorificado. En el nombre poderoso de Jesús.